5:47 de la tarde está en línea Axel Kicillof, ex ministro de Economía, diputado nacional por el Frente para la Victoria. ¿Qué tal, Axel? Buenas tardes, María O'Donnell. ¿Cómo andás, María? ¿Cómo andan? Bien, ¿y vos? Bien, finalmente. Siempre son complicadas estas entrevistas, pero te digo por qué. Porque ando de acá para allá, mira, ahora me estoy yendo a Chubut, la semana pasada estuve en San Juan, ahora después probablemente me vaya a Ecuador en la asunción de Lenín Moreno, o sea que entre los compromisos de acá, que está bastante intensa la situación política y más todavía la económica, Ajá. a veces se me complica. Pero bueno, te pido disculpas. No, y vos te ocupás bastante de tu casa también, ¿o no? Me contaron. Sí. ¿Tienen Sí, además estoy de alguna manera tratando de compensar largas e involuntarias ausencias, ¿no? Porque la verdad que como ministro se me complicaba un poco más. Sí, me ocupo, incluso siempre llevé a los chicos al colegio a la mañana como una especie de disciplina, sí. Pero en la época de ministro con tanto viaje se complicaba un poco más, las noches se complicaban, los fines de semana se complicaban, pero tratamos de tener un no se dice matrimonio igualitario, pero yo en las tareas domésticas también me gusta 50 y 50. Y la medida de lo posible sí, cuando estamos sí. Después hay cosas que debo reconocer que no soy muy apto, ¿no? Pero igual le pongo. No, que acá nuestro compañero Sebastián Davidovsky se fue la mujer 9 días y está solo con la criatura, está como en una crisis de pánico, te diría. Ayuda, Axel. También me pasó hace poco que mi mujer se fue a un congreso en Perú de esa especialidad. Ella es investigadora y docente y bueno, estuve unos días solo. No, pero nos arreglamos bien, la verdad que nos arreglamos bien. Es más fácil con un trabajo más o menos acotado en el tiempo que el de ministro, que es 7x24, ¿no? Ajá, bien. Uh-huh. Bueno, y al encuentro ayer del Frente para la Victoria, PJ, ¿fuiste en Capital, no? Que fue del PJ de la provincia. Sí, que fue en Capital, perdón, sí, pero del PJ de la provincia. Claro, fue del PJ de la provincia. No, pero ahora estoy yendo a un encuentro de economistas de los equipos técnicos del PJ de la provincia, ahí en el partido, con productores agropecuarios. Hace unos días hicimos otra con industriales, hicimos otra con las centrales de trabajadores. Ahora, da la sensación que en la medida en que Cristina Kirchner no revele si va a ser o no candidata, hay como una situación de mucha tensión. O sea, ayer los intendentes terminaron, un grupo de intendentes por lo menos, no yendo a la reunión y en parte decían que era por la presencia de Mariotto, Vudú y Delía, para ellos inesperada. Mira, no tengo más información que esas mismas notas que debes haber leído vos. Yo, la verdad que creo que está habiendo en todos los espacios políticos bastante tensión, porque si vamos a Frente Renovador, ha perdido algunos dirigentes en los últimos días. Si vamos a el caso de Cambiemos en Capital, tienen más internas que no el tema de Lustó, con Carrió, con lo que han dicho, ahora Ocaña, que se le fue a lo que sería el sector de Lustó. La verdad que todas las fuerzas políticas, en momento de definición de listas y de intentos de llegar a expresiones electorales potentes, a la vez alianzas duraderas, programáticas, y a la vez una unidad que todo el mundo pretende que sea general, siempre se generan tensiones, me parece natural. El caso particular de la provincia de Buenos Aires, yo creo que la gran novedad que empezó a conocerse a partir del año pasado es que la dirigente que más intención de voto tiene, según todas las encuestas, es Cristina Kirchner, que además es, si no me equivoco, nacida en La Plata, con lo cual puede ser candidata. Y bueno, aunque Cristina aunque estuviera en Calafate, la estarían buscando para que sea candidata, porque obviamente teniendo una intención de voto que en algunos distritos está cerca del 50%. O sea que... Con Urbano. Sí, con Urbano. O sea que teniendo una dirigente con tanta intención de voto y ninguna fuerza política puede pasar por alto eso. Obviamente también Cristina lidera sectores muy amplios del peronismo. O sea que bueno, todo eso creo que es lo que se está dividiendo estos días. Pero... En el peronismo menos, me parece que ese es parte del problema, ¿no? Que claramente no es una fuerza ya que contenga todo el peronismo, de ahí las disputas. Bueno, sí, me parece que el Frente para la Victoria siempre fue un frente que incluye otras fuerzas políticas,
obviamente el peronismo era un sector central, pero hoy muchos de los intendentes que decían que eran del peronismo no kirchnerista están abogando por la candidatura de Cristina. Eso es muy dinámico. Me cuesta poner etiquetas porque además cambia todos los días, los grupos de intendentes van mutando, y bueno, naturalmente, ¿no? Se acerca un momento de definición en las listas y siempre eso ya queda poco tiempo, ¿no? Así que todas las incógnitas y especulaciones se van a resolver y en un mes y nos vamos a reír de cómo nos pasamos días y días especulando sobre si tal, si Cristina, si no Cristina. Me parece que se va a resolver en un mes y en ese sentido yo veo que hoy, también para sorpresa del gobierno, las encuestas, por lo menos lo que dicen, con lo que se le puede creer a las encuestas, sea o la salvedad, pero yo leí unas encuestas de algunas encuestadoras casi oficialistas, muy cercanas al gobierno, o sea, encuestas pagadas por el gobierno, para decirlo en criollo, donde a Cristina le da muchísimo más que al candidato que pareciera ser el candidato que Bullrich, después el tema de que Carrió si va a jugar o no, o sea que en todos lados está bastante movilizado, como siempre pasa antes de una elección, ¿no? Vos no te vas a presentar. Y yo soy diputado me queda por Capital y me quedan 2 años y medio de mandato. No. Pero pues, realmente voy a terminar mi mandato. ¿Sí? Ajá. ¿Y cómo te llevabas con Randazzo cuando compartían gabinete? Mira, ¿te acordás cuando fue la discusión de las candidaturas adentro del Frente para la Victoria de cara al 2015? Había en un momento muchos candidatos, ¿te acuerdan cuando estaban Rossi, Urribarri? Sí. Bueno, varios candidatos, Tayana, dentro de nuestro mismo frente, de nuestro mismo espacio. Después se fue delineando como que había 2 candidatos, uno era Scioli, que parecía ser más candidato del PJ tradicional, y otro Randazzo, que era ministro entonces del Interior y Transporte, que era un candidato más kirchnerista. De hecho, Randazzo públicamente a veces había tenido palabras como diciendo que Scioli no era suficientemente defensor de nuestra política, de Cristina, de Néstor. O sea que las últimas veces que lo oí hablar a Randazzo era ultra kirchnerista. Y hoy la verdad que últimamente no lo he escuchado hablar. Yo estoy la verdad con bastante intriga de cómo se va a posicionar de cara a una interna que él manifiesta que quiere hacer. Bienvenido que la haga, que sumemos a todos los sectores adentro de lo que es el Frente para la Victoria. Todo eso bienvenido. Yo cuando él era ministro me llevaba perfectamente bien. De hecho, a mí me tocaba ser a veces el que llevaba adelante algunas disputas, algunas discusiones, para que otras áreas del gobierno pudieran dedicarse íntegramente a la gestión, como fue el caso de la gestión en los trenes o en la documentación, la relación con China, que tenía un marco que yo tenía mucha participación, pero evidentemente cada área tenía que hacer su trabajo. Ahora, con el tema de China, justamente con Macri en China en este momento, hay como toda una polémica acerca de muchos de los acuerdos que se firmaron sobre el final del gobierno de Cristina Kirchner, vinculados a que, por ejemplo, se compró todo el material rodante directamente en China, digamos, y que ninguna de estas inversiones contemplaban por ahí cláusulas de compra nacional, ni tampoco posibilidad de mantenimiento, ni tan siquiera. O sea, que lo que fue como una situación de emergencia, ir a comprar a China en circunstancias... María, yo discutí, la compra de material rodante, mira, el Belgrano Carga no solo tenía cláusula de compra nacional, de talleres nacionales que se estaban desarrollando, sino que además la obra iba a ser desarrollada acá en la Argentina y con liderazgo de empresas argentinas. No es así. Sí me parece que Macri creo que ha superado algunos de los últimos papelones en términos de relaciones exteriores con este viaje a China. Lo digo muy sinceramente porque a mí me tocó vivir todas las etapas. Cuando yo era ministro de Economía, Macri le mandó una carta al embajador de China diciendo que, como amenazando con que si él ganaba iba a desconocer todos los acuerdos con China, porque él decía en su carta, esa la pueden rescatar, que eran inconstitucionales o algo parecido. Son los mismos acuerdos que fue a ratificar ahora. Bueno, no, el tema de la represa, que es la más importante de todas, la Kirchner-Zepernik, hay incluso un fallo judicial por el tema de que no se estudió debidamente el impacto ambiental y demás, y se modificó un poco el proyecto aquel.
Mira, todos los proyectos siempre están sujetos a modificación y también a reclamos con respecto a la cuestión ambiental, que es bien compleja y bien sofisticada y que hay opiniones diversas, ¿no? Hay quienes piensan que no hay que hacer represas casi en ningún río porque le cambia el régimen al río y en la zona. Hay quienes, y ahí hay una discusión sobre la cota y sobre algunos aspectos ingenieriles técnicos que tampoco es una locura en términos de modificación de proyectos. A mí me parece que el problema de Macri es que interrumpió todos los acuerdos que había con China, un poco me parece por dos factores. Uno, un prejuicio vinculado a lo mismo que decía, ¿no te acordás que ellos decían que el swap de monedas con China no eran reservas porque no servían? Decían cualquier barbaridad, lo digo en criollo, cualquier verdura. Pues llegaron y lo primero que hicieron fue usar el swap de China para fortalecer las reservas, o sea que todo lo que habían dicho deberían haber declarado modesta y honestamente que era todo un verso para cuestionar lo que hacía nuestro gobierno a todo. Pero Axel, Argentina terminó con una balanza comercial tremendamente deficitaria con China y vendiéndole lo que pasa es que alimento para animales, digamos, no mucho más. No, bueno, el tema es que nuestra relación con China creció muchísimo porque hay una enorme complementariedad. El balance negativo comercial con China lo tienen países chiquitos como Estados Unidos, industriales, ¿no? No, está bien, pero el tema es el volumen, el tamaño del déficit. No es que es un déficit. Sí, bueno, el de Estados Unidos tiene un déficit mucho más grande que nosotros con China. Si ahora vos vas a Estados Unidos y todo es un poco la campaña de Trump, no quiero apoyarlo a Trump, pero la campaña de Trump dice el tipo, todas las etiquetas de los productos acá dicen Made in China y no dicen más Made in USA. Eso es porque se desplazó la producción mundial, incluso en muchas industrias o empresas de origen norteamericano hoy fabrican en China. ¿Por qué? Porque la mano de obra china es especialmente barata y las condiciones de vida de los trabajadores chinos son muy distintas a las de norteamericanos y a los argentinos, ¿no? Con salarios mucho más bajos. Eso es una discusión internacional. En nuestro caso, la novedad es que creció muchísimo el comercio exterior porque China también se volvió un gran demandante de alimentos. Obviamente eso también es una novedad internacional. Argentina es gran productora y exportadora de alimentos y China protege algunas industrias. Por ejemplo, China no nos dejaba exportarle aceite, sino que quería que le exportáramos el grano, el poroto de soja, para elaborar allá el aceite industrial. Ahora, Axel Kicillof, que Daniel Stenger te saluda. ¿Cómo andas, Daniel? Bien. Si uno mira los datos de exportaciones de Argentina a China, el récord se da en 2008, o sea, ese es el pico. En cambio, las importaciones siguen subiendo, o sea que vos decís, bueno, se amplió el intercambio comercial, pero el pico de Argentina, el mejor momento es 2008. Después de 2009 cae el comercio fuerte por la crisis, 2010, 2011 rebota un poco, pero en 2011 ni siquiera alcanza 2008 y después empieza a caer, mientras que las importaciones no tienen ese comportamiento. Y más o menos, más o menos. Si vos mirás las importaciones, obviamente decían que nosotros éramos un gobierno terriblemente proteccionista porque no dejábamos entrar textil, porque no dejábamos entrar cuero, porque no dejábamos entrar toda la electrónica que querían ubicar acá. Bueno, nos han criticado mucho por eso, que se contradice un poco con lo que vos me decís, porque la aluvión de importaciones chinas fue un fenómeno mundial que se agudizó con la crisis internacional de 2008. ¿Por qué? Porque empezó a haber en China, bueno, una desaceleración de la economía mundial, que a China lo encuentra con un proceso de expansión industrial muy grande y con saldos exportables pendientes de colocación, entonces hacen una política muy agresiva de precios. Obviamente, si vos me preguntás cómo debería ser el intercambio con China, mucho más balanceado, pero indudablemente esas eran discusiones que teníamos con el gobierno chino y para eso se estaba discutiendo la erradicación de plantas chinas a veces en la Argentina, que ellos pretendían que fuera con trabajo chino también. Nosotros eso no le íbamos a permitir, con trabajadores chinos. Entonces son grandes discusiones. Me parece que de todas maneras la gran bancarrota de Macri en todo esto es que Macri había diseñado una política exterior que consistía básicamente en firmar los tratados de libre comercio del Pacífico con Estados Unidos. De hecho, prácticamente se subió el avión. Bueno, ganó Trump en el medio también, ¿no? No, pero eso cambió un poco el escenario, ¿no? Digo, el escenario internacional. También una bancarrota de Macri, porque el punto nuestro es que eso no le convenía a Argentina y que
Claro, un papelón, porque además se apoyó abiertamente, yo eso no lo vi, no creo que se haga habitualmente, que un gobierno, que un presidente y sus ministros y sus embajadores apoyen a uno de los partidos políticos que está en pugna en el exterior. Una consulta. Había un compromiso, pero lo digo brevemente, me parece que cuando Macri va a firmar el Tratado Transpacífico, va con un discurso de libre comercio en el área de influencia de Estados Unidos. Ese proyecto es desastroso para Argentina, porque nuestra economía es históricamente competitiva con Estados Unidos. O sea que el libre comercio le podrá servir a Chile, le podrá servir a Perú, hasta Uruguay, que son países sin industria. A nosotros no nos sirve el libre comercio con Estados Unidos. A nosotros nos sirve el multilateralismo. Una cosa más, perdón. Porque lo entendió y termina yendo a China porque le falla el plan A y ya va por el plan B, C, D, y termina yendo a China a firmar los mismos acuerdos que había denostado cuando era nuestra oposición. Con lo cual yo por un lado me pongo contento porque me parece que está bien que Argentina diversifique sus relaciones exteriores, sus acuerdos Axel, bilaterales. un minuto, pues me voy quedando sin tiempo porque tengo que ir a las noticias a las 6, pero una consulta que no quiero dejar pasar, tema Odebrecht, que es este escándalo en el mundo, dicen que pagaron 35 millones de dólares de coima en la Argentina. ¿Qué hay que hacer con los contratos entre el 2007 y el 2014? ¿Qué hay que hacer con los contratos que se firmaron? Porque vemos que en Perú les hicieron pagar multas, en otros países se los sacaron, hay toda esta investigación de, algunas, la planta potabilizadora de AISA, qué pasó con la construcción de gas, y también el tema del soterramiento del Sarmiento. ¿A ustedes les tocó durante su gestión cerrar acuerdos con Odebrecht también? No, a mí personalmente, mirá, lo que más conozco es el tema del soterramiento del Sarmiento, porque en el soterramiento del Sarmiento, si bien no era mi área directa, lo que pasó ahí es que se había iniciado la obra, pero en una licitación donde los que se presentaban a la licitación tenían que presentar un proyecto para la obra, un presupuesto para la obra y traer el financiamiento con un financiamiento con una tasa que era competitiva en la licitación, o sea, la mejor tasa. Bueno, ganó un consorcio compuesto por Odebrecht y EXA, la empresa de Calcaterra. El primo de Macri, Ganaron ellos, pero nunca trajeron el financiamiento. Cobraron el primer adelanto que estaba previsto y después tenían que traer el financiamiento del BNDES, que era del banco brasileño. Después hubo dificultades en Brasil, obviamente, eso yo me enteré porque el BNDES entró en un proceso de ajuste, de reestructuración, entonces no venía el financiamiento de Odebrecht, con lo cual la licitación prácticamente se había caído. Eso era lo natural. ¿Qué se hizo como política? Se empezó, por un lado, a ver qué ocurría con el crédito, que era lo que hacía empezar la obra, y por otro lado, a rediscutir el contrato con Odebrecht. Se creó una unidad para rediscutir el contrato, y esa unidad, ahí había una disputa, porque el consorcio internacional, o IEXA, Calcaterra, Macri, con Odebrecht, pedían algo así como 3.000 millones de dólares en el marco de lo que sería la redeterminación de los precios. Decían, bueno, antes era menos, ahora es más. La unidad esa de ingenieros que trabajó la obra dijo, no sale 3.000 millones, sale 2.200. Lo raro de esto es que Macri llega al gobierno y se olvida de la licitación, se olvida del financiamiento y cambia completamente todo y dice, yo voy a pero se la habían dado antes, le dieron un anticipo. Yo creo que cuando se sepa hay 35 millones de dólares de coima. Es difícil que afecte solo un partido cuando sepamos a dónde llegó toda esa coima, ¿no? Son obras... por ahora lo único que supimos es que 850.000 dólares para arriba, según Meireles. Que además coincide un poco los datos o la fecha con cuando Macri firma el decreto por el cual le da esa licitación a 3.000 millones, no a los 2.000 millones a su primo. Está bien, pero supuesto del Estado. Faltan 34 millones de dólares más. Algo más va a aparecer ahí. Ojalá entre Odebrecht todos los papeles y sepamos realmente. Sí, pero ahora lo que yo veo es una... ¿Qué problema hay en este caso? Yo creo que sí, que hay que investigar a fondo, como siempre. Odebrecht hizo... Mirá que Odebrecht mandó a la cárcel a montones de políticos, a su propio presidente. La verdad que no ha cubierto ni protegido a nadie. No. Hasta ahora. Políticos de otros países, a todos. Lo único que declaró Odebrecht acá por ahora es que le había mandado casi $1 millón arriba días antes de que Macri firmara el decreto.
Sí, Yo digo por suerte que... No, declararon formalmente que hay 35 millones de dólares de pago de coima y ofrecieron un acuerdo para entregar la información. Este es uno de los cambistas, Meireles, que dijo que depositó $850.000 en la cuenta de arriba, cuando... Sí, por eso, pero ya empezamos mal porque apareció un caso con esta misma información en Brasil por casos parecidos en toda América Latina. El gobierno, cuando tiene la información, opera directamente y ahora tenemos que el gobierno lo cubre y lo cuida arriba. No sé si por la relación con Macri, por lo que sea, pero la verdad que si hubiera dicho esa misma afirmación, esa misma persona de algún funcionario del gobierno anterior, ya probablemente estaría detenido. No sé si comparten, pero yo estoy seguro, ¿no? Bueno, recién empieza la investigación en realidad. Bueno, intentaron cerrarla, no, está bien, intentaron cerrarla, pero lo importante es que hay 35 palos y la empresa que ofrece decir para quiénes son dice que lo pagó entre 2007 y 2014. Bueno, lo importante es que entreguen toda la información. Que se conozca a fondo. Sí, yo te digo, en el caso que del soterramiento, lo que pasó es que hubo un adelanto inicial que estaba pactado en el contrato, después la obra se para porque... Sí, parece igual, perdón, Axel, ¿no? Pero que era un modus operandi de Odebrecht conseguir obras pagando coimas, ¿no? Es difícil imaginar que solo la segunda parte... Obvio, Calcaterra es socio, y Meireles lo mencionó, pero lo que digo es difícil imaginar que solo la segunda parte vino con coima y no la primera. No, sí, la verdad que no sé, pero obviamente si alguien pagó coima fue el consorcio Odebrecht, Calcaterra. Totalmente, Macri, sí. Que si consigue obras públicas, porque también hicieron obras en otros lugares, o sea que si Calcaterra forma parte de este sistema para conseguir la obra pública, la verdad es que va a ser una complicación también para las empresas locales, quiero decir, independientemente de que esta sea justo la del presidente, ¿no? Sí. Va a ser un problema porque se asociaron con Odebrecht en varias obras, varias empresas, que si fue así como consiguieron los contratos, obviamente que va a ser un lío para las empresas locales también, ¿no? Y sí. Bueno, Axel Kicillof, diputado del Frente para la Victoria, ex ministro de Economía, gracias, Siempre nos quedamos cortos de tiempo. Gracias. Sí. Chao, hasta luego.